Hola, bienvenidos a Club de Prensa. Soy Muni Jensen desde Washington, reemplazando a Juan Carlos Iragorri. Hoy me acompañan en la mesa Pablo Pardo, corresponsal del Mundo. Bienvenido a Club de Prensa. Muchas gracias. Jaime Hernández, del Universal de México. Gracias por estar aquí. Un placer. Y Dori Toribio, corresponsal de Mediaset. Gracias por estar aquí. Empezamos con noticias de California, que se encuentra este estado en estado de emergencia tras un gigantesco incendio que se multiplicó durante la noche, Pablo. Lo que empezó como un incendio ya muy grande al oeste de Sacramento, en el norte del estado, empezó de 27.000 acres y ya va en los últimos minutos en 60.000 acres, lo correspondiente más o menos a 25.000 hectáreas. Abarca, como decía, 3 condados, más de 12.000 evacuados, hay autopistas cerradas, más de 2.000 bomberos están en este momento en el área. Además de todo, están atendiendo a más de 20 incendios aislados que están sucediendo en la zona y hay aproximadamente 6.000 edificios amenazados. La causa es la sequía que lleva sucediendo en California durante muchísimos meses y se ha agravado, y unos rayos, la tempestad que ocurrió durante el fin de semana. Pero también durante el fin de semana, Pablo, usted publicó en El Mundo un artículo titulado "De la sed asfixia a California", que cuenta la historia del icónico lago Mono. ¿Cuál es la historia del lago Mono y qué relación tiene con estos horribles incendios que hay ahora en ese estado? Sí, bueno, además yo precisamente estuve hace 2 semanas justo en la zona en la que ahora mismo está ardiendo todo. Es también una zona en la que Palmer, el famoso cazador que mató al león de Zimbabue, mató un ciervo gigante hace unos años. Bueno, fundamentalmente el lago Mono es un lago salado que está en el desierto de California, al otro lado de las montañas. Digamos, esto es una parte que no es desierto, que se está secando. Es un lago que es muy famoso porque, bueno, allí se hizo una foto hace 40 años para un disco de Pink Floyd, Was You Ever Here. Pero bueno, al margen de esto, es un lago que fundamentalmente se está secando pues debido al cambio climático. Y en California el cambio climático es una cuestión muy seria. Llevan 4 años de sequía. Y si alguien, por ejemplo, pasa por la zona del Valle Central, que es donde está Sacramento, pues ve que todo está absolutamente seco, hay limitaciones en el uso de agua. A pesar de que el consumo de agua ha caído un 27% en el último año, precisamente por las limitaciones y porque la gente está muy preocupada con esto, siguen teniendo que imponer nuevas restricciones, y lo que están haciendo ahora, pues prácticamente van a empezar a construir, creo que en torno a 11, bueno, de hecho, algunas ya las han construido, otras han dado los permisos, 11 plantas desaladoras para sacar agua del Océano Pacífico, porque literalmente California se está quedando sin agua. Pero el problema no solamente de California, es, digamos, de toda la parte oeste de Estados Unidos, donde se está produciendo un cambio en el clima, por un lado, y por otro lado, que esto tiene más consecuencias en el corto plazo, cada vez se está sacando más agua tanto de los acuíferos como de los ríos. Por ejemplo, el río Colorado, el del famoso cañón, no llega al mar. Se acaba antes de llegar al mar porque le quitan toda el agua. O por ejemplo el Río Grande, que hace frontera entre México y Estados Unidos, pues llega al mar todavía, pero es muy probable que en unos pocos años deje de llegar. 38 millones, casi 39 millones de habitantes tiene California, el estado más poblado de Estados Unidos, uno de los más prósperos, ha sido tradicionalmente agrícola. Está en este momento operando las fuentes de agua potable a un 33% de capacidad. ¿Hasta dónde va a llegar esta sequía? Yo creo que nadie se atreve incluso a imaginar a dónde puede llevar esto, porque si lo planteamos así, tiene un perfil apocalíptico realmente bastante preocupante. Y como decía Pablo, yo creo que es una situación que ha ido a más, que durante mucho tiempo fue ignorada o soslayada por los californianos, acostumbrados a este dispendio, a este exceso. No hay una cultura de la mesura, las grandes piscinas, los campos de golf. Yo creo que es un estado acostumbrado a vivir, a dilapidar recursos naturales, e incluso a crecer, a expandirse a través de megaproyectos urbanos, freeways, centros comerciales. Y todo esto, pues, la madre naturaleza les está pasando ahora factura, porque ya se sabía desde hace mucho tiempo que el famoso cambio climático, que muchos insisten en negar, estaba golpeando especialmente a California, un estado que, además de este tipo de orografía y geografía y terreno, pues está muy cerca del desierto mexicano, y muchas veces la famosa condición Santana, que son estos vientos calientes que golpean desde el desierto, es un poco los vientos que llegan del norte de África, es España. Entonces eso ha favorecido
la sequía, los matorrales secos, los incendios, las tormentas eléctricas. Y yo creo que si California no hace algo ya y pronto, en consonancia o con armonía, por ejemplo, con lo que anunció hoy, o está por anunciar el presidente Obama para luchar contra el cambio climático, el final puede ser bastante preocupante, de perfiles, yo diría, apocalípticos. Dorito Uribe. El problema es qué se puede hacer, porque efectivamente California, si nos centramos en California, pero este puede ser un problema que nos afecte a todos en cualquier momento, porque para mí este problema del dispendio en cuestión energética o de agua, esto es lo que hacemos todos los ciudadanos en esta época en la que vivimos. Efectivamente California, quizá más por la condición turística o por el propio tamaño del estado, pues había incurrido en un gasto mayor. El problema es qué se puede hacer. Llevan 4 años así. Es verdad que al principio cometieron el error de pasarlo por alto o creer que se iba a solucionar, pero llegados a este punto en el que, como decía Pablo, ya se ha reducido el consumo casi en un 30%, esto ya está en manos de la naturaleza, poco se puede hacer. Lo único que sí creo que se puede hacer, y es como decía Jaime, esta resistencia que tenemos todos a quizá hacer un pronóstico realista de lo que puede ocurrir o a enlazarlo directamente con el cambio climático. Y esta es una cuestión de la agenda política, como todos nos resistimos a decir, bueno, es que estos son los efectos del cambio climático, asumámoslo ya. De ahí la importancia de lo que va a anunciar hoy el presidente de Estados Unidos, aunque se va a centrar más en la reducción en un 30% de la emisión del dióxido de carbono, pero para mí, el discurso de hoy, que según está anunciando la Casa Blanca, va a ser el paso más importante contra el cambio climático que se ha dado nunca desde ningún país, sería más una importancia simbólica, que el presidente de Estados Unidos comparezca desde la Casa Blanca y dé un discurso reconociendo o poniendo negro sobre blanco el peligro del cambio climático. Esto ya tiene una importancia, porque parece que el resto de países o el resto de ciudadanos o el resto de medios estamos más intentando esquivar el problema y no queriendo asumirlo que enfrentándonos a ello. Cruzando la frontera, Jaime, hay noticias de México, noticias tristes. Otro periodista asesinado en ese país. Ya van 7 asesinados en el año 2015, 41 desde que llegó al poder Enrique Peña Nieto. Se trata del fotoperiodista Rubén Espinosa, que murió a bala y fue encontrado en el DF, en la capital, junto con 4 mujeres con varios impactos de bala, todos 5 de las víctimas. Él era especializado en coberturas de problemas sociales, era originario de Veracruz y trabajó como freelance en la revista Proceso y en la agencia Cuarto Oscuro. Es otra gran pérdida para el periodismo mexicano, para el periodismo latinoamericano. Le ha puesto una marca negra a lo que es tratar de reportar desde lugares donde son víctimas de la violencia, y ya ha habido críticas en México sobre la respuesta por parte del gobierno. La Fiscalía trató de hacer hincapié en sus declaraciones públicas de que quizás se trataba de un robo. ¿Es algo que está manejando de una forma incorrecta el gobierno de México, la noticia de este periodista? Sí, ciertamente, creo, aunque todo tiene un carácter provisional, toda la investigación, los hallazgos, pero todos los elementos te permiten hacer una composición de escena bastante macabra y preocupante. Uno, porque el chico fue ejecutado, este fotógrafo fue ejecutado con un tiro en la cabeza, fue torturado, fue golpeado, ejecutado con un tiro en la cabeza con una pistola de 9 milímetros. Lo mismo que las 4 chicas que lo acompañaban, algunas de las cuales eran activistas. Entonces, toda esta composición de escena te habla de una ejecución, y además fue mucha hazaña. Eso es lo que llama más la atención, la hazaña empleada. Con lo cual la pregunta es, uno, ¿quién ordenó este asesinato y quién lo ejecutó y a quién beneficia? Desafortunadamente asistimos una vez más a este negro inventario de víctimas que ya es muy preocupante en México, y está relacionado, o todas las sospechas apuntan, enfatizo, apuntan hacia el estado de Veracruz, cuyo gobernador, el señor Duarte, tenía, por lo menos no veía con muy buenos ojos a este fotógrafo, con el que llegó a tener incluso una relación profesional. Y todo parece indicar, insisto, que esto ha sido una ejecución más, que se suman a las ya varias, casi más de 11 asesinatos tan solo en el estado de Veracruz. Y es un negro inventario que se remonta ya no a la época de Peña Nieto, sino también del sexenio de Felipe Calderón. Yo me recuerdo precisamente en el 2006, un colega que fue corresponsal durante muchos años aquí en Washington, José Manuel Nava, que trabajaba para el periódico Excelsior,
Después de haber sido corresponsal en Washington durante más de 15 años, regresó a México como director de ese medio y a los pocos meses apareció ejecutado en su departamento, apuñalado en varias ocasiones. Entonces, eso te habla un poco de que ha habido una constante, y quizá otra de las partes más tristes y lamentables es el fenómeno de la impunidad. No hay una rendición de cuentas. Los asesinatos de periodistas realmente nunca, las investigaciones nunca conducen a ninguna parte y siempre se le atribuyen o al crimen organizado o a los gobernantes de estados o municipios que están vinculados o aliados con el crimen organizado. En cualquier caso es muy preocupante. Yo creo que el gobierno de México tendría que ir más allá realmente, porque hasta ahora no se sabe nada. Tendría que esclarecer por qué murió y quién está detrás de este crimen. Pablo, ya había sido amenazado. Rubén Espinosa incluso había denunciado y alertado al Comité para la Protección de Periodistas de esas amenazas. Sí, efectivamente. Yo, bueno, quiero también comentar un poco porque, por ejemplo, en mi país, en España, cada vez que, bueno, algunas veces que mueren periodistas de forma violenta, muchas veces, y ahora esto pues también ha pasado en casos de periodistas secuestrados en Oriente Medio, hay gente que dice, bueno, ¿por qué se le da más importancia a los periodistas que a otra gente? Esto, corporativismo, etcétera. Vamos, yo no creo que sea corporativismo, que evidentemente yo soy periodista, con lo cual soy juez y parte, pero también creo que, por ejemplo, en el caso de Espinosa, por ejemplo, es decir, hay un claro intento aparentemente de que no se sepa lo que está pasando. Entonces, digamos, dejando de lado la tragedia de Espinosa, que no es ni mayor ni peor que la tragedia de todas las personas que son asesinadas en cualquier país del mundo, sea México, Estados Unidos o España. Digamos que en casos en los cuales hay sospechas de corrupción, de crimen organizado, de organizaciones violentas, al margen, digamos, de la cuestión corporativa o de la cuestión personal, es decir, hay un claro intento, desde mi punto de vista, de matar al mensajero y de que no se sepa lo que está pasando. Ya regresamos a Club de Prensa, no se vayan. Regresamos a Club de Prensa con noticias sobre la campaña presidencial de Estados Unidos, y esta vez con Hillary Clinton, quien lanzó este fin de semana su primer aviso publicitario por televisión, en el cual la protagonista es su mamá, Dorothy Rodham, quien murió en el año 2011, y el mensaje es cómo su mamá ha sido la principal inspiración, como una mujer que fue abandonada por sus padres, trabajó desde los 14 años y superó muchísimas adversidades. La pregunta que se hace mucha gente en este momento es, ¿logrará Hillary superar esta desconexión que parece tener con los votantes con un aviso de esa naturaleza que muestra su lado humano, su lado femenino, su lado más suave? No, aunque es muy pronto para decirlo y tiene 1 año y medio para solucionarlo, pero a mí me parece que no, porque está cometiendo exactamente los mismos errores que cometió en 2008, y esa misma Hillary fría o distante, o que no consigue realmente conectar con los votantes o con los ciudadanos o incluso con los medios, yo creo que es la que estamos volviendo a ver ahora. Efectivamente, su campaña, lo que se ha intentado plantear es cómo solucionamos ese problema que ya tuvimos en 2008. ¿Cómo podemos hacer que Hillary sea más cercana? Primero están intentando hacer mucho más recorrido, mucho más tour por todos los pueblos y ciudades de Estados Unidos, mostrando a una Hillary más cercana con la gente y su lado más personal, el que es abuela y es hija, ¿no? También ella insiste mucho en lo de que ahora es abuela y que Bill y ella han tenido una nieta, y la parte de su madre. Yo estuve en la presentación, el gran discurso que hizo en junio en Nueva York, la puesta en escena de su campaña. De 1 hora de discurso, 20-25 minutos estuvieron centrados en su madre. Esto es lo que están intentando, vender esa parte más emotiva. Y pese a que objetivamente la historia es emotiva, una mujer que se esforzó por sacarla adelante, que tiene esta educación, que consiguió que su hija llegara a ser lo que muchas mujeres en aquel momento no podían ser, Hillary no consigue hacerlo emotivo, no consigue que uno se emocione. En ese discurso en Nueva York, que tenía todo para emocionar al país entero, con el escenario de Manhattan de fondo, con su gente, sus demócratas en su Nueva York, hizo este discurso que finalmente, pese a intentar conectar con el lado emotivo, resultó muy frío. Y por cierto, estos anuncios de televisión los está lanzando mucho antes de lo previsto. La campaña pensaba lanzarlos a final de año, finalmente lo están lanzando en verano, y esto es porque primero Hillary ha caído casi 40 puntos, 35 puntos, pese a que sigue liderando las encuestas, tanto demócratas como republicanos, pero en popularidad ha caído muchos puntos desde enero. Y además ahora se cierne esta amenaza de si el vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, se va a presentar o no, que esto sí podría ser un peligro para Hillary. Así es, Pablo. Este fin de semana Maureen Dowd, una columnista del New York Times, empezó una ola de rumores sobre la presentación como candidato de Joe Biden, el vicepresidente. Él, que es una figura muy querida en el Partido Demócrata, acaba de vivir una pena personal enorme con
con la muerte de su hijo Beau, quien murió de cáncer cerebral hace muy pocos meses, y al parecer, según dice Maureen Dowd en su columna, fue él, el propio Beau, quien le dijo a su padre que se lanzara. Eso podría remover el piso de los demócratas, ¿verdad? Podría. Bueno, hay que tener en cuenta que Maureen Dowd y el New York Times odian a Hillary Clinton. Ellos estarían dispuestos a que ganara si hace falta un republicano o que volviera George W. Bush como candidato. Entonces, bueno, también son juez y parte. Entre las personas con lengua menos venenosa de Estados Unidos no está Maureen Dowd. Entonces, bueno, evidentemente Joe Biden sí, siempre ha jugado con la idea de presentarse. Yo personalmente pienso que no tendría demasiadas posibilidades. Joe Biden tiene 74 años, Hillary tiene mucho apoyo dentro del Partido Demócrata, y si alguien puede hacerle sombra un poco a Hillary, que tampoco creo que se la vaya a hacer mucho, es desde la izquierda, Bernie Sanders, un senador de Vermont. No creo que un candidato como Biden vaya a suponer un golpe muy duro, por más que él intente. Bueno, digamos, Biden sí que tiene una narrativa también relativamente similar a la de Hillary. Lo que pasa es que Hillary hasta ahora no la ha empleado, vamos, con su madre, etcétera, digamos que partiendo de la nada. Biden también viene de una familia de trabajadores. De hecho, tuvo que abandonar su campaña presidencial en 1988 porque un discurso que dio, en el cual se definía a sí mismo como el hijo de un minero, etcétera, estaba plagiado de un discurso del líder laborista británico Neil Kinnock. Y en Estados Unidos, al contrario que en otros países, no digo cuáles, cuando un político plagia un discurso, tiene que dejar la campaña. Pero bueno, el caso es que yo no creo que Biden, por más que tenga, digamos, poder o influencia entre, por ejemplo, los sindicatos, etcétera, no creo que vaya a suponer un problema serio para Hillary. Jaime, ¿será que el lanzamiento de esta pauta publicitaria o esta propaganda en televisión antes de tiempo indica que algún tipo de crisis en la campaña de Hillary? Sí, yo coincido con Doris. Yo creo que se está produciendo una erosión de las expectativas de Hillary Clinton, y no hay que olvidar que parece mentira que una candidata mujer tenga a veces tantas dificultades para conectar y convencer a veces al electorado femenino. La relación de Hillary con las mujeres ha sido un poco extraña, ha sido una relación de amor y odio. Hay quienes la aborrecen o hay quienes la consideran su santa, ¿no? Y yo creo que esta campaña tiene como propósito precisamente apelar a este electorado femenino que representa, no nos olvidemos, más del 50% del padrón electoral total en Estados Unidos. El voto de las mujeres manda y mucho. Yo creo que Hillary tiene que reconectar con esa base electoral, porque de otra manera, como decía Pablo, viene Bernie Sanders o puede venir Joe Biden y le van a comer el terreno por otros lados, por otros flancos. En todo caso, falta un poco, ahí la elección es en noviembre del año entrante, o sea que apenas estamos empezando a discutir esta campaña. Pasamos a noticias de Venezuela, Dori, donde se dieron este fin de semana nuevos hechos de violencia por el saqueo de un supermercado en Ciudad Guayana. Hubo un muerto, docenas de detenidos. Nicolás Maduro llamó un ataque premeditado y orquestado por Estados Unidos. Sin embargo, la situación no se alivia en Venezuela. Hay bastantes noticias este fin de semana sobre si Venezuela está cayendo en la hiperinflación. Justamente The Economist publicó un artículo titulado Crackers in Caracas, que más o menos se traduce en slang como están locos en Caracas, donde habla justo de la inflación que ha llegado a 120% y se pronostica que llegará al 200%. ¿Está en caída libre Venezuela, tanto en lo político como en lo económico? Sobre todo en lo económico, y ahí es donde está el problema principal. O sea, empezamos por la causa que da o la explicación que da Nicolás Maduro a lo que está ocurriendo ahora y lo que ha ocurrido este fin de semana, pero lo que lleva ocurriendo ya años en Venezuela, que es todo el problema económico, la crisis, la escasez, y es otra vez un ataque de Estados Unidos. O sea, ¿qué no es para Nicolás Maduro un ataque exterior de Estados Unidos? Todo lo lleva a ese terreno. Y ese es precisamente el gran problema de Venezuela en este momento. Está enfrentándose a una crisis económica brutal. Los ciudadanos están llegando a un momento en el que ya no se puede apretar más las tuercas porque ya está llegando a afectar a la alimentación, que es ya, digamos, el último escalón de una crisis económica cuando ya toca la comida de las familias. Y lo único que hace el gobierno de Maduro es echar balones fuera, es distraer la atención
con esta crisis no tiene nada que ver con nuestras políticas, no se va a poder solucionar con reformas políticas, porque claro, las reformas ahora mismo, si se emprendieran en Venezuela, serían muy dolorosas para los ciudadanos y esto afectaría a las elecciones de diciembre. Y lo que él sigue haciendo es distraer la atención con, pues ahora no me voy a reunir con el Papa, o ahora vuelvo a discutir con la OEA, o ahora es Estados Unidos el que nos está atacando otra vez, en lugar de centrarse en el gran problema que yo creo que es el de primer orden en Venezuela, que es el problema económico, y de ahí pasaríamos al político. Pablo Pardo. Sí, yo creo que más que hiperinflación, Venezuela está cayendo en una cosa mucho más espantosa que se llama estanflación, que es que hay recesión e hiperinflación. Es una cosa poco frecuente que en países de Europa y de Estados Unidos pasó, por ejemplo, en los años 70. En Venezuela estaba cayéndoles ahora. Y bueno, la reacción que tienen es la típica de este tipo es típica de un gobierno autoritario. Es decir, en China ha caído la bolsa y le han echado la culpa a Morgan Stanley, a un banco de inversiones de Estados Unidos. A pesar de que en China es prácticamente imposible que los inversores extranjeros puedan comprar acciones. En Venezuela, pues bueno, pues exactamente lo mismo. Y además, esto no ha hecho más que empezar, porque el precio del petróleo, que es de lo que vive Venezuela, va a seguir cayendo. A medida que si el Congreso de Estados Unidos aprueba el tratado nuclear entre los 5 grandes potencias e Irán, el precio del petróleo va a caer todavía más, Irán va a volver al mercado, Arabia Saudí va a continuar con su guerra de precios que es contra Estados Unidos, contra los productores de petróleo, lo que se llama no convencional de Estados Unidos, que precisamente el país que más petróleo no convencional tiene en el mundo, más reservas, es Venezuela, pero no tiene dinero para explotarlo, ni ofrece garantías jurídicas para que nadie vaya a poner allí su propio dinero, con lo cual Maduro más le vale ir haciendo una lista de enemigos extranjeros, porque creo que los van a necesitar. No se vayan, ya regresamos a Club de Prensa. Regresamos a Club de Prensa, se nos acabó el tiempo. Muchas gracias, Pablo Pardo, Jaime Hernández y Dori Toribio. A ustedes los esperamos mañana en este programa.